Buenas tardes, Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos en las misiones este año, un poco distinta, usando la tecnología, pero agradecidos a Dios que nos permite seguir compartiendo su palabra. Para comenzar, vamos a orar y vamos a dar gracias en este día. Señor, gracias te damos porque tú nos permites una vez más reunirnos, Señor, como iglesia, y poder compartir sobre las misiones y seguir aprendiendo, Dios, y poder tener compasión por aquellas almas que se están perdiendo. Pedimos en esta tarde que tú seas aquel que hables a nuestros corazones y nos ministre. Amén y amén. Bueno, ustedes están viendo ahí, yo hice un PowerPoint donde vamos a hablar de las distintas cosas que han sucedido en este año, empezando por el texto lema, que fue "y cómo irán sin haber quien les predique". Y qué verdad, cómo van a ser las personas que no conocen de Jesús si no hay alguien que se anima a hablar su palabra y se anima a predicar de lo que Él nos ha traído. Para comenzar, vamos a irnos al mundo exterior. En este tiempo han pasado y siguen sucediendo muchas cosas, quizás en las noticias usted esté informado, pero bueno, yo quería volver a repasarlo porque también hemos tenido contacto con misioneros que están en los distintos lugares en otros países y nos han pedido, bueno, que estemos compartiendo lo que está sucediendo y sin lugar a duda también apoyarlos en oración. Vamos a empezar con Ceuta. Ceuta es un país al final de España. Yo ahí, el lado derecho, puse un mapa para que ustedes se ubiquen. Está pegado al país de Marruecos. Lo que está, digamos, en color clarito, que dice neutral, es la frontera, que está sumamente cuidada. En aquel lugar está Ruth y su familia. Ella me contaba que en mayo de este año, el día 17 y 18, hubo una crisis que produjo desde Marruecos hacia Ceuta, donde la gente, debido a la pandemia y debido al cierre absoluto que hicieron en Marruecos, la gente empezó, digamos, a perder el empleo, empezó a haber un debilitamiento económico, como ha sucedido en todo el mundo debido a la pandemia, y la gente se ha animado a romper esa frontera que estaba más que cerrada y sellada, y se animó a pasar para el lado de Ceuta. Nos contaba Ruth que en 2 días pasaron más de 8.000 personas, de las cuales muchas fueron, digamos, devueltas a su país, muchos de ellos fueron llevados presos por haber pasado y cruzado la frontera, y nos contaban, y bueno, en las noticias también salen que de esas 8.000 personas, por lo menos 1.500 son niños, así que imagínense, de repente Ceuta se vio invadida por esta migración, con esta cantidad de gente que llegaba nadando por medio del mar, en busca de alimento, en busca de refugio, en busca de empleo, y Ruth también, yo les voy a pasar, esos son los mensajes que ella me ha mandado. Mucha gente ahí muerto intentando cruzar por el mar, pero bueno, en la sociedad que ellos tienen allá, asisten también a la gente con alimento, con ropa, con calzado, con lo que tienen a su mano, van cubriendo las necesidades de aquellos que están quedando en la calle, que pudieron entrar y están quedando, y bueno, también aprovechan y cuentan de la palabra de Dios para que realmente se vuelvan y para que realmente crean que hay un Dios que puede hacer lo imposible y sobre todo puede cambiar el corazón y puede darles una nueva oportunidad. Esas son algunas de las experiencias que ella nos contaba para que también lo podamos anotar, tener en cuenta y seguir orando por todos ellos y los misioneros que están en aquel lugar. También la pastora Alba me ha pasado información sobre el estado de Kaduna, que se encuentra en Nigeria. Tienen también el mapa para que ustedes se ubiquen en África, donde una de las noticias, ahora el 5 de julio, a principio de mes, hubo un atentado contra la escuela secundaria Bautista Bethel, donde los ataques violentos por medio del grupo llamado yihadistas secuestraron a 140 alumnos de esa escuela secundaria, de los cuales 26 lograron escapar, entre niños y profesoras, pero el resto de las personas siguen desaparecidas y las noticias cuentan que los padres, en el lamento y en la desesperación de haber perdido a sus hijos, ruegan a Dios para que realmente puedan volver a encontrarse con sus hijos. Encontraba también dentro de la información que en el 2020 murieron 33 cristianos y muchos fueron desplazados de sus lugares
y en el año 2020, según las estadísticas, dice que se secuestran 990 cristianos. La persecución que sufren en este lugar es aberrante. Para que usted entienda, los grupos yihadistas vienen de la yihad. Yihad significa guerra santa. Es una ideología que se desprende del Islam, pero que se utiliza se caracteriza por utilizar el terrorismo, la violencia, la fuerza, y cuentan los titulares y los periodistas de aquel lugar que ellos se van extendiendo en las regiones, sobre todo donde la mayoría de la población es cristiana, y va secuestrando, y va matando, y va amenazando, y va dispersando con la intención de que el evangelio realmente sea cortado de ese lugar. Y una de las últimas noticias que hemos tenido es sobre Cuba, el país. Todos conocemos desde el domingo que han estado pasando en las noticias la protesta social que se ha levantado. Dentro de eso, los noticieros, lo poco que dicen sobre Cuba, es que está faltando la libertad, y fue uno de los motivos por los cuales la gente se levantó, además del empobrecimiento económico que surge por el hecho de que ellos viven del turismo, y dado a la pandemia se han cortado todos los vuelos, sobre todo los turísticos. Entonces la gente viene pasando hambre, y no solamente eso, sino que también les han prohibido el acceso a las medicinas, sobre todo a las vacunas de COVID, y no los quieren vacunar. Y para que la gente no protestara y no se levantara, le han cortado la energía eléctrica, no tienen internet, no tienen acceso a comunicarse fuera del país, y están en un estado de que en cualquier momento el pueblo se levanta y se rebela, pero también la milicia de ese lugar reprime fuertemente. Yo ahí puse en el PowerPoint una cita de uno de los periódicos que encontré de este domingo 11, donde los funcionarios de salud cubanos informan que hubo un aumento récord en un solo día de nuevos casos y muertes por COVID. A eso súmele la represión militar. Yo enseguida voy a pasar un video de una de las personas que está ahí, y lo que dice esa persona realmente es impactante. Para que ustedes sepan, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro toma el mando en Cuba, y desde ese año en adelante hasta hoy, es decir, 62 años, el autoritarismo, la represión y la restricción ha estado subyugando a ese pueblo. Imagínense si eso en lo físico, en lo espiritual. Yo les voy a pasar, les voy a compartir este video para que usted pueda ver y escuchar de parte de ellos. Así que imaginen ustedes el testimonio de este hombre en la desesperación, y a veces pensamos que las misiones es salir hacia otros países, y claro que sí, pero en este tiempo de pandemia, todo a partir del año pasado, yo me puse también a estudiar y a investigar a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país, porque así como les conté antes, no solamente en esos países y en otros más están sufriendo, sino que también en lo nuestro, en nuestro país, nuestra gente está sufriendo y necesita realmente la intervención divina de Dios para que salve el corazón. Y yo les voy a ir pasando unas estadísticas y números que hemos encontrado sobre nuestro país, que la verdad que traen tristeza y realmente nos tiene que movilizar a que actuemos y a que nos pongamos en pie y sigamos extendiendo la palabra de Dios. Para que ustedes sepan, a fines del año 2020
la pobreza en nuestro país ascendió un 42%. Ese 42% implica 12 millones de personas en nuestro país que son pobres. Según las estadísticas, lo que se considera un ingreso promedio familiar de 60.000 es necesario para que una familia no sea pobre. Usted piense en quizás conocido o gente que sepa que a veces no llega a tener ese ingreso promedio familiar de 60.000. Imagínense que si no llega a eso, ya es considerado en la pobreza. Dentro de ese 42%, que son esas 12 millones de personas, 3 millones de personas son aquellos que se encuentran en situación de indigencia. Leyendo sobre esto, las estadísticas decían que el ingreso promedio familiar para ser indigente, el máximo eran 27.000 pesos. Así que imagínense ustedes cómo se puede llevar adelante una casa, cómo se puede alimentar a los hijos, ganando mensualmente 27.000 pesos. Es imposible, pero esto es lo que vivimos en nuestro país. Y el resto de los 9 millones de personas que forman esos 12 millones son aquellos que están en pobreza, no son indigentes, pero están en una situación de pobreza. Y si a usted le gusta hacer cálculo, imagínese, con 60.000 por mes, ¿cómo hace para pagar alquiler, luz, el agua, el gas, los alimentos que necesita, el poder movilizarse si tiene que ir a trabajar en colectivo o en algún otro medio de transporte? Imagínese cómo hace para llegar con 60.000 a cubrir, inclusive si tiene niños pequeños. Bueno, yo acá les compartí las fotos de donde saqué del INDEC, para que ustedes sepan. Después toda esta información, si ustedes quieren los links, yo pues se los puedo pasar directamente por el grupo. También estudiando en nuestra Argentina, debido a la pandemia, el año pasado, todos los datos que vamos a dar ahora son del año pasado, porque desde este año no se ha actualizado absolutamente nada y no han medido nada. Pero el año pasado el 30% del alumnado en Argentina abandonó los estudios. Imagínense, entre primario y secundario, cuántos chicos han dejado de estudiar por la falta de conectividad, por la falta de tecnología, por el hecho de que a veces son muchos hermanos y con una sola computadora, un solo celular y no han podido estar en todas las clases. Imagínense el grado de analfabetismo que crece en nuestro país, que no saben leer, no saben escribir, no saben cómo moverse en esta vida. También otro de los datos que hemos encontrado y que a mí me impactó es que a partir del año pasado, la tasa de divorcios en nuestro país aumentó un 30%. Es decir, un 30% más de la gente, de la población, se separó, porque no aprendió a convivir, porque se hizo difícil poder compartir con eso, pero imagínense cuántos matrimonios rotos, cuántas familias destruidas, desmembradas, sea por el motivo que sea, pero un 30% de divorcio es algo impresionantemente alto para lo que nosotros en nuestro país implica. También estudiando, encontramos que en nuestro país el 19% de las madres son madres solteras. Así que piense usted, un 19% de las madres son solteras, y las estadísticas dicen de cada 10 madres solteras, 4 de ellas son pobres. O sea que con 60.000 pesos se tienen que arreglar para lo que es pañales, leche, ropa del bebé, lo que implica el cuidado, y quizás tener que asistirlo en hospitales en caso de que por ahí tengan complicaciones más graves. De esas 10 madres, no solamente 4 son pobres, sino que 4 tampoco completan el secundario, y se liga con el 30% del alumnado que ha dejado los estudios. Y dentro de esas 10 madres, no solamente que 4 son pobres, 4 no tienen el secundario completo, sino que 2 son madres adolescentes. Así que imagínense, en nuestra Argentina, con un 42% de pobreza, el 30% deja la escuela, y a veces terminan en lugares que no son los mejores, o de la condición que a veces uno no desea. Imagine cuántas madres solteras podamos ver en la calle, que no tienen lo suficiente para alimentarse a ellos y a sus hijos, que quizás no tienen sus estudios completos, entonces cualquiera le puede inducir, persuadir en lo que sea, porque no conocen y no tienen las herramientas para defenderse, como quizás usted y yo.
Imagínense cuántas son adolescentes que ni siquiera llegan a la etapa de madurez y ya tienen que cargar con un hijo o una hija. Imagínense cómo estamos nosotros en este país, cómo podemos llegar a salir adelante. A más de todo esto, se suma la pandemia. El domingo pasado, 11 de julio, nos decían que ya Argentina alcanzó los 100.000 fallecidos por COVID. Ayer leí y ya eran 100.250 muertos los fallecidos. Imagínense la familia de todos aquellos que han fallecido. La desolación, la tristeza. El domingo podía escuchar en uno de los noticieros de gente que había perdido a sus seres queridos por la pandemia y decían, yo los interné y me lo devolvieron 20 días muerto, hecho ceniza, porque ni siquiera enterrarlos dejaban. Entonces imagínense el dolor de esa familia, lo desahuciado que están, la falta de esperanza, la falta de confianza, el no poder despedirse de sus seres queridos. Y todo esto que hace y quizás lo tenemos al lado nuestro y no nos estamos dando cuenta. Yo todos los días que voy a trabajar, que cruzo el centro, veo la cantidad de gente que duerme en la calle. Grandes, chicos, mujeres, hombres, y están en la intemperie y quizás uno piensa en el resto de los países y decir, bueno, voy a ir a hacer misiones al resto del mundo y voy a ir a ayudar y no nos damos cuenta a veces que tenemos a la gente con necesidad al lado nuestro, que necesita un plato de comida, que necesita algo caliente, que necesita la educación de decirle, hay una vida mejor. Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede dar vuelta a la situación económica, a la situación de pandemia, a la situación de angustia, de tristeza que hay en el corazón. Mire cuántas cosas podemos nosotros como personas y como iglesia compartir y poder alcanzar a esta gente que está en necesidad, aunque muchas veces no lo reconoce, porque es verdad, sí hay gente que quizás no reconoce que necesita la ayuda y necesita a Cristo, pero saben, tenemos la palabra, y la palabra nos dice que la oración puede mucho, y aunque sea orar, eso hace que la mano de Dios se mueva. Yo les comparto la siguiente diapositiva. Es tiempo de que podamos activarnos como iglesia. La situación en nuestro país cada vez peor. Por ende, muchas más familias y personas quedan destruidas, deshechas, y necesitan sobre todo conocer a Jesús, que solamente en Él hay salvación. Así que tenemos este desafío por delante y lo que nos queda en el resto del año y lo que reste de la pandemia. ¿Cómo podemos hacer como iglesia para alcanzar a aquellos que están en necesidad? Cumpliendo las restricciones y todas las normas que hoy en día están. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que Jesús llegue al corazón? Y yo pensaba, quizás un estado en WhatsApp, un mensaje, una llamada, una publicación, que hable de que es tiempo de volverse Dios. A veces no nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar con algo así, pero llegado el momento, la palabra de Dios obra en el corazón. Me ha pasado de mucha gente que tengo en contactos en el celular que leen a veces los textos y a veces me dicen, gracias, yo necesitaba una palabra, me hizo bien. Y quizás es el que menos esperamos, pero como estas cosas, podemos hacer muchísimas cosas y Dios tiene la gracia para darnos, para pensar cómo hacer para extender el reino de Dios, porque me he dado cuenta una cosa, es hora de extender el reino de Dios, es hora de predicar la palabra. Quizás sí tengamos que innovar, como en este caso en la tecnología, o ver de otra forma de llegar a los corazones. Pero Dios nos ha dado esa gracia también. Y es el desafío y la propuesta que yo les traigo en esta tarde. Poder pensar cómo hacemos yo como persona, como iglesia, para extender la palabra de Dios, para seguir alcanzando las almas, para que puedan encontrar en Cristo el consuelo y el descanso. Y durante esta semana Dios me hablaba en el libro de Marcos, capítulo 13, el versículo 35, donde dice velar, porque no sabemos a la hora que el Señor llega, pero que podamos velar. Y la palabra nos dice a todos que velemos, de una u otra forma, pero velar por aquellos que se pierden, por los que están al lado nuestro y se pierden, por este país que sufre, a veces en silencio, a veces no lo da mucho a conocer, pero este país sufre, la niñez en nuestro país sufre, la adolescencia, la juventud, los adultos, la familia, los matrimonios sufren.
y quizás no nos estamos dando cuenta, pero qué bueno que podamos en este momento tomar conciencia, conociendo cómo está un poco nuestro país y desafiarnos a decir, bueno, Señor, dame la gracia para poder extender tu reino, para poder llegar a las almas. Y si tenemos el sentir de llamar a una persona, sea o no cristiana, o compartir un texto con algún familiar o algún conocido que vemos que está en angustia, que podamos hacerlo, que nos animemos, que Dios nos dé esa gracia para llegar al corazón y para que su palabra sea la que haga en su vida. Y esto es lo que yo les dejo en esta última diapositiva, esta pregunta: ¿qué podemos hacer como iglesia? Y el deseo que usted tenga en su corazón, la opinión, la visión, todo nos edifica y juntos podemos extender el reino de Dios. Quizás han tenido sentir de decir, bueno, podemos hacer tal cosa y no se han animado, o podemos hacer tal otra, o me gustaría hacer tal cosa. Bueno, es el momento que entre todos, como iglesias y como cuerpo de Cristo que somos, podamos extender el reino de Dios, usar de la creatividad de esa gracia que Dios nos ha dado para poder extender el reino de Dios. Y lo que esté en su corazón, lo que Dios le traiga y el sentir que Dios le haga estar en su corazón para poder extender el reino de Dios, no dude en mandarlo al grupo, o si me lo quiere mandar por privado a mí, o decírmelo el domingo o cuando me vea en las reuniones, y vamos a ir anotando a ver todo lo que podemos hacer como iglesia, como personas, para poder extender el reino de Dios y que la palabra no se corte, sino que pueda correr y pueda llegar a los corazones que están en angustia, en temor, que están en desolación, que están destruidos, porque Dios vino a buscar a ellos, al que estaba destruido, al que estaba tirado, enfermo, insignificante, a ese Dios vino a buscar. Y qué bueno que nosotros como iglesia en este tiempo actuemos, nos pongamos en pie, nos activemos y podamos hacer que la obra de Dios siga recorriendo esta tierra y llegando a las almas y salvándolas. Para terminar, yo quiero hacer una oración para que Dios sea aquel que abra nuestros corazones, nuestros ojos, nuestro sentir, y podamos tener compasión del que está al lado nuestro, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, en el lugar donde cada uno de ustedes esté. Puede rodar por su comunidad, por su gente, para que Dios sea el que haga y nos ayude y nos impulse también como iglesia. Padre de los cielos, gracias te damos en esta noche, Señor, porque tú sigues hablando al corazón. Te pedimos, oh Dios, que tú seas el que traigas compasión a nuestra vida por aquellos que se pierden, que podamos ver con tus ojos y sentir con tu corazón el dolor que hay en muchos corazones, la necesidad de ti que hay en muchos corazones. Mira cuántos han sido destruidos en este tiempo, mira cuántos han sido dispersados en este tiempo. Pedimos que tu palabra sea aquella que siga corriendo. Danos la gracia, danos la creatividad, danos, Señor, ideas nuevas para poder alcanzar a aquellas almas que se pierden, pero que sobre todo el poder de tu palabra sea el que convierte el corazón, y que tu Espíritu Santo nos ayude a predicar tu palabra con poder, lleno de tu Espíritu Santo, para que tu palabra sea la que haga en el corazón. Pedimos por cada uno de los misioneros en los distintos puntos de este país, y aún los misioneros que están en otros países, que también, oh Dios, están en aflicción, oh Dios, y requieren, oh Dios, de tu intervención divina. Pedimos que tú seas aquel que muevas tu mano para intervenir en cada lugar, y tu nombre sea exaltado una vez más, y seas tú reconocido sobre todo reino y nación, para que muchos crean y se vuelvan a ti, porque es tiempo, oh Dios, de velar, oh Dios, porque tú vienes a buscarnos, que podamos, Señor, tener este sentir todos los días, oh Dios, de predicarle tu palabra a aquellos que lo necesitan, y podamos apoyar también a nuestros hermanos que necesitan de tu ayuda y tu fortaleza en cada situación, y tú seas también respondiendo cada oración en cada lugar según la necesidad y tú hagas en la vida. Señor, síguenos hablando, Dios. Revélate a nuestro corazón para que podamos extender tu reino. Te amamos y te bendecimos. Amén. Así que le dejo esta pregunta, este desafío: poder extender el reino de Dios juntos, poder seguir predicando su palabra de otra forma, quizás como nunca antes se vio, pero que podamos también ver cómo Dios se mueve aún en eso.
Y sin lugar a duda, invitarlos y seguir orando por cada uno de los misioneros en los distintos lados, por las congregaciones que están en el norte, por Montecristo, por aquí Córdoba, para que Dios siga también extendiendo y sea aquel que se manifieste. Así que será hasta la próxima, que Dios los bendiga.